Buen día con todos. Soy el alumno John Ender Mujica Villalobos, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. Y el tema que abordaré en este presente trabajo será el uso de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. Cirugía del tercer molar impactado. Se pueden encontrar algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y postoperatorio. Uno de ellos es el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro pero posiblemente irreversible. Se ha informado que las tasas de complicaciones del daño del nervio alveolar inferior como resultado de una extracción de M3 mandibular oscilan entre el 0,5% y el 5%, mientras que el daño permanente del nervio alveolar inferior fue mayor al 1%. Factores de riesgo asociados con la extracción del tercer molar. A ello, para evitar estas complicaciones postquirúrgicas, se han sugerido muchos factores de riesgo asociados con la extracción de la tercera molar, ¿no? Incluida la experiencia del cirujano, el método de anestesia, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior. Las técnicas de imágenes para evaluar la posición anatómica del tercer molar. La íntima relación anatómica entre la raíz de la tercera molar y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en las últimas décadas como uno de los principales factores de riesgo para el deterioro sensorial postquirúrgico. Por lo tanto, se han desarrollado muchas técnicas de imagen para evaluar la ubicación anatómica precisa de la tercera molar, como la película preapical, la película panorámica dental, la tomografía de plano transversal y la tomografía computarizada. Imágenes por resonancia magnética. Entre estas técnicas de imagen, solo la resonancia magnética proporciona la verdadera posición anatómica del haz neurovascular alveolar inferior. Sin embargo, también es la técnica de obtención de imágenes más cara y que requiere más tiempo. En consecuencia, la resonancia magnética no es una técnica de imagen práctica para la evaluación preoperatoria durante la cirugía de extracción de tercera molar impactada de rutina. Todas las demás técnicas de imagen, tanto la radiografía preapical, la panorámica dental, la tomografía de plano transversal y la tomografía computarizada, solo pueden identificar indirectamente la ubicación anatómica del nervio alveolar inferior, trazando la corteza exterior del canal de dicho nervio. Aunque la película periapical produce la imagen más detallada de la morfología de la raíz de la tercera molar y sus estructuras circundantes con la resolución más alta, la colocación real de la película a menudo se ve obstaculizada por el reflejo nauseoso del paciente y otras estructuras orales, como la base de la lengua o el piso de la boca. Aunque la película preapical es la menos costosa y la más disponible en todas las clínicas dentales, no se usa de forma rutinaria para la evaluación de la relación anatómica entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. La tomografía del plano transversal podría ser una buena opción durante el estudio preoperatorio, ya que proporciona no solo la proximidad, sino también la relación vestíbulo-lingual entre la raíz de la tercera molar y el canal nervio alveolar inferior. Sin embargo, no es ampliamente aceptado por la mayoría de los dentistas y cirujanos maxilofaciales orales, probablemente debido a su calidad de imagen borrosa y la dificultad para diferenciar entre el canal del nervio alveolar inferior y la porosidad del espacio de la médula ósea. La tomografía computarizada de cónico presenta una modalidad de imagen casi ideal para evaluar la proximidad entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. Desafortunadamente, esta tecnología todavía no se usa ampliamente en los países en desarrollo, quizás debido a los altos costos asociados con la tomografía computarizada de cónico, que a menudo son un impedimento para el dentista en ejercicio. Además, la posibilidad de una mayor exposición a la radiación también puede ser motivo de gran preocupación para algunos pacientes, cuando se tiene en cuenta el efecto costo-beneficio y la información que proporciona la imagen en sí. No es de extrañar que la mayoría de los dentistas y cirujanos orales todavía utilicen la radiografía panorámica con tanta frecuencia para evaluar la relación íntima entre la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. En esta tabla podemos ver ¿no? los 7 signos radiográficos. Se proponen para predecir la lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica durante la extracción
de una tercera molar mandibular impactada. De acuerdo con la literatura, la sensibilidad estimada de los signos radiográficos como predictor del daño del nervio alveolar inferior varía entre el 66% y el 79%, mientras que la especificidad varía entre el 39% y el 86%. La proximidad visual entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior en una radiografía panorámica siempre sugiere un mayor riesgo de lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica, dado que la mayoría de los dentistas utilizan la radiografía panorámica como una herramienta de evaluación para la cirugía de extracción de tercera molar impactada. Es necesario también examinar cerca de la precisión de esta modalidad de imagen. Métodos. Se inscribieron 120 pacientes para la extracción del tercera molar inferior impactado. En lo que conlleva criterios de inclusión, se vieron 3 puntos. Una es que la estrecha distancia entre la raíz de tercera molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica. También la función sensorial del nervio alveolar inferior intacta en cada paciente antes del procedimiento quirúrgico y las personas que no tenían antecedentes neurológicos. La proximidad que podemos encontrar es cerca a 1 milímetro entre la raíz de tercera molar mandibular y la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior. Otro es el contacto tanto de la raíz de la tercera molar apenas que toca la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior, y la superpuesta, lo que sería la raíz de la tercera molar se superpone al canal del nervio alveolar inferior. El procedimiento, tanto quirúrgico, que fue realizado por 3 cirujanos orales, y las radiografías fueron leídas por 2 cirujanos orales experimentados de forma independiente. Los 7 signos radiográficos también presentaron las variables predictivas, y la variable de resultado fue el entumecimiento en el labio inferior ipsilateral. Resultados. Como podemos ver en la tabla 2, la muestra de estudio estuvo compuesta por 120 pacientes con una edad media de 25 años, y el 54% de la muestra fue de sexo masculino. Los 2 cirujanos evaluaron un total de 120 terceras molares impactadas de forma independiente. El valor fue de 0,76 en la concordancia entre examinadores. Basado en Pelmi, clasificación de Gregory, había 28 Pelmi Gregory Ramus clase 1 con tercera molar que ocuparía el 23,3%, 70 con clase 2 con tercera molar que equivale al 58,3%, y 22 personas con clase 3 con tercera molar que darían el 18,3%, y 62 personas con Pell Gregory oclusal level A con tercera molares impactadas que equivale al 51,%, 43 personas con Pelmi Gregory oclusal nivel B con terceras molares impactadas que equivale al 35,8%, y 15 personas con Pelmi Gregory oclusal nivel C con terceras molares mandibulares impactadas que equivale al 12,5%. En esta tabla número 2, la frecuencia de los signos radiográficos panorámicos fueron oscurecimiento de la raíz, que equivale a 42 personas con terceras molares impactadas con un 35,0%, interrupción de la línea radiopaca que equivale a 70 personas que tenían tercera molares impactadas con un 58,3%, y la derivación del canal alveolar inferior con 27 personas que estaban con tercera molar impactadas con un 22,5%, y el ápice oscuro y bífido que equivale a unas 25 personas con terceras molares que valdría el 20,8%, y la deflexión de las raíces que equivaldría a 28 personas con terceras molares impactadas con un 23,3%, y el estrechamiento del canal alveolar inferior con 46 personas con terceras molares impactadas que darían el 38,3%. Ello también el estrechamiento de las raíces que equivale a 26 personas con terceras molares y mandibulares impactadas
con un 27,%. Después de la extracción de las terceras molares, el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior se observó en 13 personas, que equivaldría al 10,8% en pacientes según los informes de los propios no, pacientes, y fue confirmado por nuestro examen clínico neurosensorial. Todos los casos de la lesión del nervio alveolar inferior se resolvieron en 6 meses, y la frecuencia de la discapacidad sensorial del nervio alveolar inferior en este estudio fue del 10,8%, como se puede ver en la tabla 2, y 3 de los signos radiográficos se asociaron estadísticamente con deterioro sensorial del nervio alveolar inferior con 0,05, incluida la interrupción de la línea radio opaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro y bífido, la desviación de la raíz y el estrechamiento de la raíz no se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, que podemos ver en la tabla 3. Usando la interrupción de las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, la sensibilidad fue de 0,92 y la especificidad fue de 0,45, ¿no? Ya otros factores predictivos radiográficos significativos fueron la desviación del canal del nervio alveolar inferior, que tuvo una sensibilidad de 0,77, la especificidad de 0,84, ¿no? Y el estrechamiento del canal del nervio dentario inferior con una especificidad de 0,65, ¿no? Que se resumen en el cuadro siguiente que voy a mostrar. En el cuadro 4 podemos ver la radiografía panorámica. Es la modalidad de obtención de imágenes que se utilizan en la mayoría de los dentistas y cirujanos orales para observar la ubicación de la tercera molar mandibular impactado, para evaluar el riesgo de daño del nervio alveolar inferior en la cirugía de extracción de terceras molares. En este cuadro se han propuesto 7 signos radiográficos para predecir la proximidad entre la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. Ahí vemos los 7 puntos: el oscurecimiento de la raíz, la introducción de la línea radiopaca, el desvío del canal del nervio alveolar inferior, la raíz de terceras molares oscuras y bífidas, la deflexión de la raíz de la tercera molar, el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento de la raíz de la tercera molar. Si bien todos los signos se encontraron en las radiografías en este estudio, solo 3 de ellos se relacionaron de manera estadísticamente significativa con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. El deterioro sensorial, en lo que corresponde a esta discusión, el nervio alveolar inferior después de la extracción de la tercera molar es una complicación común, aunque la mayoría de los pacientes se recuperaron del entumecimiento del labio inferior ipsias lateral en unos pocos meses. Sin embargo, la sensación desagradable no solo molesta al paciente, sino también al dentista. La capacidad de prevenir y predecir esta complicación es por tanto un tema popular de importancia clínica en odontología. Los estudios han demostrado que la disfunción nerviosa después de la cirugía de la tercera molar es una complicación más común después de la osteitis alveolar, la alveolitis seca y la infección de la herida, con una incidencia que oscila entre el 0,5 y el 5%. A ello también colocamos los puntos como la experiencia quirúrgica del cirujano, la edad del paciente, la morfología y posición u orientación del diente, el método de anestesia, la manipulación traumática del tejido, el edema postquirúrgico o infección de la herida, y la proximidad anatómica del nervio alveolar inferior al diente. Los resultados de este estudio parecen ser consistentes con otros estudios sobre la asociación entre los hallazgos radiográficos y la lesión del nervio alveolar inferior. Los hallazgos también están de acuerdo con el trabajo de Seda Farr, que informó que el oscurecimiento de la raíz del diente, tanto el estrechamiento de la raíz del diente, la interrupción de las líneas radiopacas y la división del canal son asociados estadísticamente con la exposición del nervio alveolar inferior después de la extracción de la tercera molar. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz del diente no fue estadísticamente significativo para predecir el deterioro sensorial postoperatorio del nervio propiamente dicho en nuestro estudio. A ello encontramos una relación íntima entre la tercera molar y el nervio alveolar inferior cuando se observó la deflexión de la raíz y oscurecimiento de las raíces. No se encontró que la deflexión de la raíz y el oscurecimiento de las raíces fueran un predictor confiable de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de que el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo de los signos radiográficos como marcadores de intimidad anatómica entre la tercera molar y el nervio alveolar inferior serían útiles en la predicción prequirúrgica de posibles posibilidades de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior.
Anteriormente en literatura, el valor predictivo positivo de los signos radiográficos como marcadores de lesión nerviosa osciló entre el 0.014 y 0.027, asumiendo una prevalencia del 1% de lesión por el nervio alveolar inferior. Los valores predictivos positivos de este estudio oscilaron entre el 0,12 y 0,37, a diferencia de la literatura anterior. Los valores predictivos negativos de este estudio fueron bajos, lo que indica que en ausencia de signos radiográficos positivos es difícil determinar la verdadera relación entre las raíces de las terceras molares y el canal del nervio alveolar inferior. Conclusiones. En conclusión, hay tres signos radiográficos. Tenemos la interrupción de la línea reopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal de dicho nervio, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio en este estudio. También es predecible el riesgo de deterioro sensorial postquirúrgico tras la extracción de las terceras molares mandibulares impactadas. Con base en los resultados de este estudio se debe recomendar una modalidad de imagen más precisa como la tomografía computarizada de cónico a aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos. Afortunadamente existen herramientas de imagen más poderosas como la ya mencionada la tomografía computarizada de cónico, que están disponibles hoy en día para ayudar a identificar la relación íntima real entre el canal del nervio alveolar inferior y las raíces de terceras molares mandibulares retenidas. Si los resultados radiográficos panorámicos preliminares muestran una relación cercana entre estos dos puntos de referencia anatómicos. Gracias por su atención.